Hola, buenas noches. Vamos a revisar esta semana la parte de la ley del impuesto al valor agregado. Eh, Esta clase se quedará grabada para los que no logren verla en este instante y evidentemente para quien está conectado. Eh, Esta parte del impuesto al valor agregado es un impuesto, digámoslo así, que se causa y se genera en forma territorial, ¿no? Es decir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, si, si un ciudadano mexicano, un residente mexicano, percibe ingresos de otro país, pues la ley del impuesto sobre la renta no le interesa de dónde provenga el ingreso. Dice, a mí me pagas, ¿no? Un extranjero también, si obtiene ingresos de aquí de México, le dice al extranjero, a mí me pagas. Es decir, el impuesto sobre la renta es mundial, por así decirlo, es un impuesto mundial. Muchos países así lo tienen determinado. El ISR siempre, en países, pues, digámoslo así, que están en desarrollo, en vías de desarrollo y los industrializados, generalmente cobran el ISR de forma mundial, no importa de dónde se genere la fuente de riqueza. Va en función de varias situaciones. La ley del impuesto al valor, el impuesto al valor agregado, no. El impuesto al valor agregado yo puedo decirlo que lo puedo resumir que es nacional. Es decir, haces la operación aquí en México y se genera un impuesto al valor agregado, ¿no? Por hacer operaciones en territorio nacional. Aquí en la actividad me pide, la actividad 4, un cálculo de IVA. Y prácticamente el cálculo del IVA va en función de ingresos y egresos, ¿no? El impuesto al valor agregado, a diferencia del ISR, es un impuesto que se causa o se genera o es acreditable eh, cuando existe eh, el pago como tal. Si no existe un pago o un cobro como tal, no se detona el impuesto al valor agregado. El ISR no toma en consideración eso. En cuanto se emite una factura, el impuesto sobre la renta ya se causa el impuesto sobre la renta bajo ciertas excepciones. Como una SC, pues no emite la factura a la sociedad civil y pues no está obligada a pagar el ISR hasta que le paguen la factura. Una persona moral cuando emite una factura ya debiese de pagar el ISR sobre esa factura aunque no haya cobrado todavía. Pues en temas de IVA funciona cuando, o se genera cuando existe el pago, es decir, cuando yo tengo un IVA acreditable, lo puedo acreditar hasta que haya hecho el pago de ese gasto o de esa compra, y se genera el IVA que tengo que pagarle al SAT, o sea, el IVA causado, cuando yo cobro. Si no existe en esas situaciones, tampoco se generaría el IVA, ¿no? Aquí en este ejercicio no me indica como tal, por ejemplo, me dice el 2 de enero Farmacia México, una empresa, digámoslo así, familiar, Farmacia México S.A., el 2 de enero compra medicamentos por 5,000 pesos a Industrias Life, ¿no? Eh, entonces, la ley del impuesto al valor agregado me indica cuáles son las tasas de algunos productos, ¿no? La idea es de que yo identifique cuál es la tasa y les aplique, en el caso cuando sea una compra, para mí va a ser un IVA acreditable, ¿no? Primero identificas compra, otra compra, otra compra. Estas compras me generan IVA acreditable, ¿no? Excepto este renglón de medicamento, ¿sí? Excepto este renglón de medicamento, digo, habrá más. El medicamento está tasado a un 0%. Y ahorita les explico por qué existe la tasa 0%. ¿Por qué no le ponen mejor no exento? O sea, ¿cuál es la diferencia entre decir 0% y decir exento? ¿O cuál es la implicación fiscal?
sí tiene una implicación fiscal. Aquí lo primero es identificar si es una compra o si es una venta. Lo segundo que hay que identificar es el producto como tal, si genera IVA o no, ¿no? Ya identifiqué que la compra me va a generar un IVA acreditable. Ya identifiqué que la venta me va a generar un IVA causado. Va a generar un IVA causado. Este, aparte de medicamentos, ¿qué no se paga IVA? Ah, ok, eso es lo que voy a explicar ahorita. Voy a hacer un repaso a través de la ley del valor agregado. ¿Cuáles? Fíjense, voy a pasar uno por uno. Aquí me dice medicamentos, ¿no? Primero me voy con las compras. Compraron medicamentos, champú, pasta dental, frascos con alcohol antiséptico. eh, Aquí cuando dice contrata es como comprar, ¿no? Está como comprando, ¿no? Contrata al doctor David Báez por 2,400. Y fíjense, no me dice esta actividad si lo contrata por honorarios o lo contrata por sueldos y salarios. Yo aquí se los dejo a su consideración, la verdad. Si quieren contratar al doctor David Báez como por honorarios o por sueldos y salarios. Ahorita vemos la diferencia en cuanto al impuesto al valor agregado, ¿no? Aquí dice compra pañales, ¿no? Aquí en el 15 dice compra cartones de leche. Bueno, compra leche pasteurizada. Eh, el 16 de enero paga fletes. El 23 de enero compra champú. El 29, digo, sí, el 29 paga servicio telefónico y el 30 paga sueldos. Entonces, voy a hacer una aclaración y yo creo que sí les voy a indicar lo siguiente. Aquí cuando dice el 7 de enero contrata al doctor David Báez, lo vamos a hacer como si fueran honorarios. Es decir, estos 2,400 hay que calcularle IVA, ¿no? Hay que calcularle IVA. Eh, pero hay una situación. Aquí me dice químico farmacéutico. No sé, no les quiero, no les quiero complicar la actividad. Eh, ahorita lo vemos al final, cómo lo contratamos o cómo lo contrata esta actividad. Bueno, después veo la venta, ¿no? O sea, yo vendo, fíjate, aquí yo vendo medicamentos, aquí yo vendo champú, aquí yo vendo frascos de alcohol, aquí vendo pañales. Lo que tienes que hacer es identificar dos cosas. Si fue compra o pago, aquí cuando contratas esto vas a hacer un pago. Eh, y fíjate, aquí ni siquiera dice que le estás pagando, nada más dice que lo contrató. Pero bueno, vende frescos de alcohol, vende pañales, fíjate, vende un local comercial por 25,000 pesos. Esto suena medio raro. ¿Cómo vender un local comercial? Yo creo que más bien aquí debe ser renta. El 11 de enero paga la renta de un local comercial. No lo corrijan, déjenlo como tal. Eh, pues déjenlo como dice, vende un local en esa cantidad. Es ilógico vender en esa cantidad de un local. Más bien debería ser renta, paga la renta de un local. Yo le sugiero cambiarlo, pero no sé. eh, También es aceptado que le pongan así como que vendió el local. Eh, Vende cristalería, vende leche, el 18 de enero. Vende insumos médicos. El 25 vende pañales. El 26 vende materiales de limpieza. Entonces, todos estos conceptos los vamos a revisar directamente en la ley del impuesto al valor agregado. De hecho, lo voy a hacer más amplio. Voy a hacerlo más amplio el concepto. Para ello, voy a trasladarme
Me voy a trasladar a la ley del impuesto al valor agregado y lo vamos a hacer sencillo. Lo vamos a hacer muy sencillo. Eh, Primero identifico que la ley del impuesto al valor agregado, pues, de entrada es muy pequeñita, ¿no? En comparación a la ley del ISR es muy pequeña, la verdad. Identifico que en el artículo 1 me dice que estoy obligado a pagar IVA cuando yo realice actividades en territorio nacional. Si yo de repente mexicano, empresa mexicana, hago una operación en Estados Unidos, o sea, me voy, ¿eh? O sea, lo hago allá afuera. No estoy obligado. Imagínate que de repente imagínate un Bimbo que tuviera una sucursal en Estados Unidos y fuera una empresa mexicana, ¿eh? La que tiene allá una sucursal. Y de repente yo voy a comprar un producto, porque está industrializado, su pan. Aunque yo sea mexicano y la empresa es mexicana, no hice la operación en territorio nacional. Por ende, no estoy obligado a pagar el impuesto al valor agregado. Bueno, el que está vendiendo, y por ende yo no tendré IVA acreditable. Entonces es una situación bien importante. Simplemente por estar aquí en territorio nacional, y fíjate, y no importa, si eres extranjero o nacional. No, eso sí tampoco importa. Lo que importa es que hagas la operación aquí en México. Eso sí es lo importante. ¿Y qué es esa operación? Cuando vendes. Si vendes lo que sea, de entrada todo está grabado, todo estaría grabado a una tasa, todo. Hasta los medicamentos, los libros, lo que compras como eh, para hacer la comida, ¿no? ¿Cómo se dice? Las frutas y legumbres. Desde el primer artículo todo me lo graba, ¿no? Todo. Vienen más artículos y me los exceptúa. Me dice, no, mira, le vas a aplicar 0% y a le vas a aplicar exento, ¿no? Pero de entrada todos. El artículo 1 se va contra todos. Porque mira, aquí en este segundo párrafo me dice que la tasa será del 16%, ¿no? Y va todo lo que vendas. Así vendas un alfiler, le tienes que calcular el 16%, ¿no? Todo lo que vendas, todos los bienes, sean tangibles o intangibles. Si me vendes una marca llamada Coca-Cola y que estamos haciendo aquí la operación, dice el SAT, me pagas bueno, calcúlale el IVA al 16% de esa marca, porque estás enajenando un bien. Cuando la ley me dice bienes, me habla de todos, ¿eh? Tangibles e intangibles, desde un edificio hasta una marca. Cuando yo presto un servicio independiente, fíjense la palabra independiente, por eso hace rato que les mostraba la actividad que decía que contrataban al doctor Báez, no dice si está por sueldos o si está por honorarios. Cuando dice presten servicios independientes, me habla de honorarios y un servicio profesional. ¿Quién presta un servicio independiente? Un contador, un abogado, un doctor puede prestar servicios independientes y te expide un recibo de honorarios, ¿no? Lo que le conocemos como honorarios, pues estaría en esa sección y todos tienen que calcular ese impuesto. Existen excepciones, por ejemplo, los médicos cobran a una tasa del 0%. Y fíjate mis palabras, cobran a una tasa del 0%, porque la tasa del 0 sí se cobra. La tasa del 0% sí se cobra 0 pesos. Ahorita les explico en el Excel cómo funciona eso. En el 3 me dice prácticamente los que rentan, ¿no? Puedes rentar tu coche, porque finalmente es un bien, puedes rentar un libro, puedes rentar una computadora, puedes rentar una casa, puedes rentar un avión, y estarían ahí en el 3 todo lo que rentas. Puedes rentar una marca, ¿no? Oye, te rento mi marca, pero me pagas, ¿no? Porque es diferente, bien. Es diferente decir, págame regalías, a decirte, te rento mi marca. Son cosas distintas, ¿no? Esas son situaciones muy jurídicas. Y cuando importas, ¿no? ¿Por qué cuando importo tengo que pagar IVA? Porque teóricamente, como no hay una venta, y me estás trayendo mercancía, hay que calcularle IVA, como si tú fueras el vendedor, que te estás vendiendo a ti mismo, ¿no? Entonces me calculas IVA.
Evidentemente no voy a tocar el tema de importación, porque tú no lo pagas de forma como directa o no haces tu declaración. Cuando importas, el agente aduanal, eh, el que te expide el pedimento de importación, ya desde ahí ya te cobró el IVA. Entonces no lo tienes que calcular, ya te dices tanto de impuestos. Te cobra el IVA de impuesto por importar, te cobra IVA, te cobra de derechos de trámite aduanero e impuestos generales de importación exportación. No todos los productos llevan IVA cuando importas, pero ahí sí no haces nada porque de plano ellos te lo cobran, ¿no? Entonces los de arriba sí los calculo y los pago, ¿no? Esa es la primeras observaciones, territorio nacional y en qué momento cuál es el hecho generador, cuál es la tasa general y ahora sí, ella hay otra cosa importante. Me dice que cuando yo venda, o sea, cuando yo vendo o cuando presto un servicio o cuando yo rento, voy a poner en mi factura y de forma separada el IVA. Si no está separado, es decir, le doy al cliente la factura junto con el IVA, o sea, no se lo desgloso, no lo puede acreditar. Si no está separado, factura que tengas y quieras acreditar, no lo puedes acreditar. Por mucho que digas, sí le pagué el IVA, pero si no está separado, no lo puedes acreditar, ¿no? El SAT lo entiende como que, no te vendió, le vendió a un público en general, entonces no lo puedes acreditar quien hace el gasto, ¿no? Porque cuando uno lo tiene como IVA acreditable, el otro lo tiene como IVA causado y viceversa. Cuando uno lo tiene como IVA causado, el otro lo tiene como IVA acreditable. Bien, en IVA, cuando te pueden retener, ¿no? Te pueden retener. Yo, por ejemplo, cuando presto un servicio profesional de asesoría, emito mi factura con IVA, les desgloso el IVA, ellos me retienen. Yo les tengo que poner esa retención, ¿no? También veremos un cálculo pequeño. Eh, ¿Quiénes están obligados a retener? Es decir, eh, ¿quién retiene? En este caso, cuando yo expido un recibo, me retiene la persona moral, ¿no? Generalmente tenemos de forma amplia lo que es la fracción 2, porque la fracción 1 casi no lo vemos porque son situaciones del sistema financiero, ¿no? Generalmente de instituciones de crédito, es decir, el sistema bancario, ¿no? Eso prácticamente no lo vemos. El que sí vemos es la fracción 2. Cuando yo voy con una persona moral y le rento mi edificio, le digo, oye, te rento mi edificio, y yo soy persona física, yo estoy dado de alta como persona física, eh, imagínate que le rento un edificio, ¿no? Se lo rento en 100,000. Me tiene que retener, ahorita explico cómo funciona la retención. Cuando yo le presto un servicio independiente, la palabra independiente es bien importante, ¿eh? Independiente es de que yo no tengo un horario, yo no tengo instrucciones, y en un sentido muy amplio, teóricamente soy especialista en algo, ¿no? Es decir, para este sentido necesito ser profesional. ¿Y cómo determino cómo soy profesional? Teóricamente con una cédula profesional, ¿no? Entonces, imagínate que una empresa como Televisa contrata gente de maquillaje, teóricamente no puede haber como una retención porque no hay como un servicio profesional, ¿no? No lo hay y no tendría por qué retenerle. Pero son cuestiones muy técnicas, ¿no? Eh, el veme lo salto, esta es la basura, la basura. No. Hay empresas que contratan servicios de basura, pero no lo tocaré. Sí tocaré el flete, en la C. Cuando tú contratas ya sea una persona, ojo, el inciso A, son cuando son personas físicas, son nada más personas físicas. Es decir, un honorario por persona física y alguien que renta a una persona física. Eh, a ellos se les retiene. Bien, cuando tomo un flete, cuando pido un flete, eh, o yo soy fletero, ya sea que yo sea persona física o moral,
me tienen que retener, ¿no? Me tiene que retener el IVA. Ahorita hago el cálculo de esa retención. Y me voy así artículo por artículo para no estarme yendo hacia abajo y hacia arriba. Eh, y una cuestión importante en esta materia de IVA, una cuestión importante. El impuesto se genera cuando existe pagos reales, es decir, cuando existe flujo de efectivo. A mí cuando me pagan o cuando yo cobro, se detona el IVA. Cuando yo emito la factura y tiene el IVA correspondiente, pero no me la pagan, no me pagan la factura ni el IVA, no se detona el IVA, hasta que existe. Entonces, ¿cómo haces los cálculos si no es a través de las facturas? Pues bien, tendrías que llevar un control de cuentas contables. Ahorita las revisamos. Eh, Tenías que identificar el IVA acreditable que ya pagaste y el IVA acreditable que estás pendiente de pagar, ¿no? Tendrías que tener como mínimo 2 cuentas de IVA acreditable para controlarlos. Eh, Porque no es como antes. Emitías la factura y ese IVA, ya se detonaba el impuesto. Bueno, aquí en el 1B me dice, para los efectos de la ley del IVA, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo. Es decir, en ese momento se detona hasta que me pagan o cuando yo pague. Si yo no hago eso, no se detona el IVA, lo tengo como pendiente. Oye, está pendiente de acreditar. ¿Cuándo lo acredito? Hasta cuando lo pagas. Imagínate que compras un auto hoy, ¿no? La empresa lo compra hoy, le mandan la factura y queda con la agencia de que le va a pagar al 100% el siguiente mes, ¿no? Con una transferencia. Imaginemos que sí lo hace. No le manda el coche, pero le manda la factura. Oye, te va la factura. Ya la contabilizo porque de alguna manera, bueno, la ley del ISR me dice que hasta que tenga el bien o lo esté usando o hasta el siguiente mes. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero imagínate de cualquier gasto, ya tengo la factura, pero si yo no lo he pagado, yo no puedo acreditar ese IVA. O cuando vendo, emito la factura y no cobro, pues tampoco le debo de cobrar el IVA, digo, no debo de pagar IVA al SAT, o bueno, no se tiene que causar porque yo no he cobrado en dinero. Ahora, no necesariamente tiene que haber dinero. A nivel jurídico, cuando, cuando tú puedes pagar con otra cosa, ¿no? Aquí está, en este parrafito, cuando dice, cuando el interés del acreedor queda satisfecho, ¿qué significa? Que imagínate que de repente le vendo a otra empresa un producto, vamos a suponer por 100,000, y no me paga y me dice, te lo pago con una camioneta y la camioneta vale más. Y le digo, sí, te la acepto. Como no fue en efectivo, yo no me puedo saltar, ¿eh? Ya me pagó. Entonces no necesariamente tiene que haber efectivo. El concepto más amplio en IVA es este renglón, cuando el interés del acreedor, o sea, yo que le voy a cobrar, queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. En el momento en que se extingue la obligación de pago, o sea, ya me pagó, dicho en forma coloquial, ya me pagó, pues ya se detona el impuesto. Entonces, lo primero es en efectivo. Efectivo es una transferencia, un cheque. El efectivo es algo amplio. Puede ser efectivo como tal, dinero que tengo en las manos, pero también puede ser otras situaciones. Y esto de cuando el interés del acreedor queda satisfecho es muy amplio. Conceptos como compensación, ovación, remisión de deuda, todos esos conceptos jurídicos aquí entrarían, lo cual eh, no voy a ahondar mucho. Hay conceptos jurídicos que me detonan un impuesto cuando se extingue la obligación. Imagínate que de repente tienes la empresa Pepsi y la empresa Coca-Cola. De repente se deben entre ellas, ¿no? Una la tiene cuenta por cobrar y la otra por pagar. Otras empresas, imagínate otras. De repente los dueños se juntan y se fusionan, ¿no? Oye, pero nos debíamos entre nosotros.
Ahora que cancelamos las cuentas, sí, cancélalas, pues ya no tiene sentido, somos uno mismo, ya somos Coca-Cola, PepsiCo, ¿no? PepsiCo, Coca-Cola, ¿no? Ya somos una empresa solita. Oye, pero tenemos cuentas por cobrar y por pagar. Ah, pues cancélalas. Ah, pues en ese momento entra esto, entra la extinción de obligaciones. Son cuestiones jurídicas eh, que son amplias y son más, ¿no? Yo de una vez estoy dando algunos ejemplos. Con esos ejemplos espero tengas toda la, cuando se te presenta algo de IVA y digas, no, no se detona porque no hubo flujo. Ah, no, señor. Tendríamos que revisar si hay una extinción de obligaciones. El SAT te va a revisar y va a decir, no, a mí me debes ese IVA, aunque seas la misma empresa. Ustedes se vendieron, se juntaron, bueno, ni modo, me pagan. Bueno, aunque uno la tendría por cobrar y el otro por pagar, entonces, como acreditar, entonces no pasaría nada. Ahora, me voy a otro concepto. eh, y todos los artículos, todo lo que se vende, todo está al 16%, ¿eh? Todo. El primer artículo me dice todo al 16%. De repente viene otro artículo y me dice, no, espérate. El 2A me dice, no, a esto les vas a aplicar el 0%. ¿Por qué existe el 0%? Porque de buenas a primeras, de un año para otro, ese cero me lo pueden cambiar a uno. Y es válido, cobrarte el cero. De hecho, yo cuando estás en una empresa, por ejemplo, que cobra el cero, y aquí está el ejercicio, hace rato me preguntabas, oye, ¿y dónde veo qué tasa le aplica? Aquí está la respuesta en el 2A, ¿no? En el 2A lo leo, el artículo 2A, y me dice que es al 0%. Y ponle, es más, yo te sugiero que en tu actividad pongas columna al 16% y columna al cero. Yo sabes qué te sugeriría, poner las compras o egresos más bien, o pagos, velo más global, pagos, ¿no? Ponle la tasa al 16, en otra columna al cero y las cantidades las vas moviendo, ¿no? Dependiendo del producto que está comprando la empresa. Por ahí compró medicinas. Ah, pues esa medicina me lo llevo a la tasa del cero. Haces la suma de todos los compras que están al cero y lo multiplicas como tal, ¿eh? Por cero y le pones cero. ¿Sabes por qué te lo comento así? Porque de alguna manera tengo la obligación de calcularle ese IVA, aunque se oiga ilógico, pero sí lo tengo que hacer, ¿no? Hay otro concepto que se llama exento. De una vez me voy a ese y ahorita me voy renglón por renglón del cero. Denme chance, me voy a saltar este 2A, ¿no? Ya tienes aquí una respuesta, medicinas al cero. Ya sea que lo vendas o que lo compres. La compra está al cero y la venta está al cero, como lo quieras ver, de los dos lados. Entonces, a lo mejor tu actividad la partes la actividad en pagos y en otra en ingresos. Ingresos serían las ventas, o como tú prefieras, así todo corrido y calculas el IVA causado y el IVA acreditable, lo neteas y determinas si tienes un IVA a pagar o un IVA a favor. Pero primero me voy al exento. Ya vimos al 16. 16 es todos van al 16. El cero ya es por excepción, ¿no? Leo cuáles son los por excepción. Medicina. Los vegetales, ¿no? Todo lo vegetal que no esté, ojo, no estén industrializados. Imagínate que compro una lata de Herdes de vegetal, como está industrializado, ya no entra aquí, ¿no? Vegetal no industrializado. ¿Cuáles son los no industrializados? Los que compramos, no sé, en la verdulería, por así decirlo, ¿no? Que no está industrializado. Eh, no veas quizá lo de alrededor que tiene estas palabritas, quizá no, pero sí ve esto, mira, vegetales no industrializados, ¿no? Medicinas de patente. Creo que la actividad nada más dice medicina, ¿no? Como que le cortaron algunas palabras. Imagínate que es de patente, porque esa es la idea. Eh, Imagínate que es de patente el que dice la actividad, porque si no es de patente, ¿qué crees? Ya no le aplica el cero. Ya no, que es de patente, que fui y lo registré y esa medicina nadie la puede hacer. La medicina que no es de patente es la que le llaman de similares, ¿no?
toman la patente, la copian como si fuera un disco pirata, como si fuera, ¿eh? Porque tienen el derecho, ¿eh? Ellos sí tienen el derecho. Los que hacen similares, sí. Los que hacen discos piratas no pueden hacer el disco. Pero la medicina de similar sí tienen el derecho. Porque la patente se corta. O sea, te dan, por ejemplo, 5 años, 10 años, no sé cuántos años te dan. Te dicen, tienes la patente hasta 10 años. Cuando sea el siguiente año, ya, todos los laboratorios lo pueden hacer, ¿no? No importa quién lo haga. Pero tú tienes la patente, tú seguirás con la patente, ¿no? Eh, bueno, de ahí me salto a los exentos, ¿no? Recuerda el 2A, ¿eh? Recuerda mucho el 2A. Yo te sugiero leer el 2A, así de forma detallada y más o menos hazte un resumen. Identifica cuáles son al cero. Vámonos a los exentos. Vas a tener que tener 3 columnas en tu actividad. Yo no vi una actividad exenta, pero yo te sugiero poner la tercera columna como exento. ¿Dónde identificas los exentos? Vienen por separado, los exentos sí vienen por separado. Veamos, ¿cuáles son los exentos? Es más, yo te sugiero apuntar los artículos. Eh, y empieza, y empieza con esto. ¿Tú cómo identificas cuando son exentos? Con esta palabra, no se pagará. O sea, estás exento. ¿Viste la diferencia entre cero y el exento? Nosotros, fíjate, en los contadores le llamamos exentos. No dice aquí, aquí no dice, ¿estarán exentos del impuesto? No, nosotros los contadores lo interpretamos como son exentos. Y ya en el mundo contable fiscal, en el SAT o en el mundo corporativo, les llamamos exentos. Ya les pusimos ese nombre, pero en el articulado me lo menciona con no se pagará. Entonces, ¿dónde están los exentos? Están en el 9, si quieres anotarlos, en el 9, que es la enajenación de bienes. Eh, en el 15, cuando son prestación de servicios, aquí me dice quiénes están exentos, o sea, no tienen que pagar el impuesto. Uno de ellos es, por ejemplo, los médicos, ¿no? Está en la fracción. A ver. Déjenme encontrarlo. Aquí está, en la fracción 14, ¿no? Entonces ya llevas dos artículos, 9 y 15. Esos son exentos, ¿eh? Tienes que separar. 16 son todos, ahí ponle todos. 0%, el 2A, el artículo 2A. El exento van el 9 y el 15. Y cuando un médico presta sus servicios por honorarios, cuando te emite su recibo, vas con el médico y le dices, oye, oiga, doctor, ¿me puede dar su recibo de la consulta para hacerlo deducible? Sí, te lo da, pero te lo da sin IVA, porque aquí le dice a ese médico, estás exento, por ende, como estás exento, ni siquiera te lo cobra, ¿no? Fíjate la diferencia entre el cero y el exento. El cero significa que en algún instante el legislador puede cambiarme la tasa, me la puede cambiar al 1, al 2, de buenas a primeras, de un día para otro, pero el exento no me lo puede cambiar. Ya no, aquí ya no me puede cambiar la tasa. No sé si a ustedes les tocó la tasa del 15%, yo creo que sí. En algún instante todos los productos estaban al 15 y de un año para otro me lo cambiaron al 16. Pues, ¿qué crees? Con el cero puede pasar lo mismo. De un año para otro, a buenas a primeras en diciembre, los legisladores pueden decir, ahora la tasa del cero se me va al 1%. Si quieren, lo pueden mover. Los exentos no me los pueden mover. Ya están exentos, ya no tienen tasa. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia con el 0% es que eh, cuando tú tienes actividades al 0%, tú puedes, eso sería bueno que lo anotaras, que cuando tú tienes 0%, tú puedes acreditar todo el IVA, todo el IVA. Si tienes IVA acreditable, tienes el derecho a acreditarlo todo. Pero si tú generas ingresos exentos, no tienes derecho a acreditarlo. Espero haberme dado a entender. Por ejemplo, un médico, cuando compra, por ejemplo, su coche y tiene IVA y lo quiere, o algo, la renta donde tiene su local para dar consulta,
y esa factura lleva IVA, el doctor no puede acreditar el IVA. Porque hay un artículo por ahí que me indica que, lo voy a decir de forma coloquial, los que están cobrando ingresos exentos no pueden acreditar IVA. O sea, todos estos amigos que están en el 9 y en el 15 no pueden acreditar. Los que están en el 0% sí lo pueden acreditar. Eso es bien importante. Te lo estoy diciendo de forma coloquial. La ley es muy técnica, así no te dice. Así no te dice. Y ahí hay que combinarlo con la ley del impuesto sobre la renta. Yo te lo estoy diciendo de forma coloquial. Quizá en una nota arriba le pongas el 16 y el 0, sí puedo acreditar el IVA. Cuando tengo ingresos exentos, que es el 9 y el 15, ahorita me voy con los otros, me falta otro. No puedo acreditar IVA. Eh, y cuando tengo actividades de los dos, o sea, de grabadas y exentas, tengo que sacar una proporción de IVA. Espero me dé oportunidad de sacar esa proporción. Espero estarme dando a entender. Ya llevamos dos, el 9 y el 15. Cuando yo estoy en arrendamiento, o sea, rento un edificio, rento algo y tengo que pagar el IVA, existen ingresos que también son exentos. Aquí en el 20 me lo dice, mira, artículo 20. No se pagará, o sea, otra vez exentos. Cuando tú rentas una casa, esta es la fracción 2. Tú cuando rentas una casa y te da factura el dueño no te tiene por qué desglosar el IVA. Está exenta la casa. Pero ¿qué pasa si yo lo utilizo para un local comercial? Ah, ese sí va al 16. Ese sí va al 16, pero una casa no, no está, no pagará, está exento. Bueno, entonces ya tiene los artículos para sacar la actividad. Eh, bueno, tengo que comentarles que se me fue la luz. De hecho, la pila ya se me está acabando. Eh, por fortuna no se me fue tanto el internet, pero no tengo luz. No sé qué pasó, quizás se botó alguna pastilla, pero bueno. Me regreso al artículo 2A, que es donde viene el 0%, ¿no? Tienes que leer esos artículos como de forma, bueno, yo te lo sugiero como para entender la ley del IVA. Leyendo esos artículos, los que te acabo de dictar, prácticamente es como ya tener como la parte neurálgica de esa ley, nada más con esos. Con el uno, fíjate, te los voy a repetir. Eh, el uno, el uno a el uno a el uno b el uno a el uno b y del uno b te saltas al 2A. El 2A es importante leerlo porque en la actividad sí vi, bueno, existe la parte de medicina, ¿no? Entonces la medicina, volviendo a la respuesta, no, tiene una tasa del 0%. Fíjate, aquí yo no te digo está exento, ¿eh? Tiene una tasa del 0%. Recuerda, este cero me lo pueden modificar de un año para otro. Por ende, todo esto que está aquí sí paga IVA, ¿eh? Sí paga IVA. Una medicina de patente sí paga IVA. Se oye ilógico, pero sí paga. ¿Cuánto paga? Cero. Ahorita cero. Después no lo sé, pero en algún instante la idea es de que se mueva. No lo han querido mover. Los legisladores o les dan, no, no quiero decir que les dé miedo, pero ya no creo que lo muevan porque la medicina todo la requerimos. Los vegetales necesitamos comer, ¿no? Hay otras cosas como el agua, tractores, eh, fertilizantes, los invernaderos, el oro, tiene sus particularidades, me estoy yendo rápido. Los libros, ojo, cuando tú los haces, no cuando los revendes, es decir, la editorial. La editorial es la que le aplica el cero. Ya cuando los revendes, no. Cuando los revendes, no le aplicas el cero. Tampoco el 16, le aplicas exento. Lee por ahí el artículo, está en el 9. ¿No? Cuando vendes libros sin que no los haces tú, no estás obligado a pagar, es decir, estás exento. Espero darme a entender que son cosas distintas.
Eh, prácticamente, y la exportación. Todo lo que exportas está al 0%. ¿Eso qué significa? Que cuando una empresa exporta y exporta y exporta y tiene IVA acreditable, todo ese IVA se convierte en IVA a favor. Entonces las exportadoras, el SAT las tiene bien apapachadas, porque como tienes mucho saldo a favor por exportar, es decir, como no cobran IVA y tienen IVA acreditable, pues les regresa ese IVA porque les genera un IVA a favor, ¿no? Y para ello veremos un cálculo muy sencillo, ¿no? Me voy al Excel. Y por ejemplo, eh, ya les expliqué que todos los productos están al 16, todos, todos, todos sin excepción. Después, por excepción, me dice algún artículo, el 2A, me dice, no, estos van al cero. Y después otro me dice, no, estos están exentos, ¿no? Son son como los tres grandes rubros, ¿no? Por así decirlo. Y hay otro, pero no lo quiero, no lo quiero poner porque pudiese confundirlos. Entonces, cuando tengo yo, por ejemplo, ventas, cuando tienes en la actividad ventas, identifica de acuerdo a los artículos. Por lógica, tendría que leer nada más el 2A, y si no encuentro si veo en la actividad que me dice, por ejemplo, ventas por patente de medicina, y ya leí el 2A, pues aquí lo pongo, ¿no? 1,000 pesos o lo que sea, ¿no? Ya lo pongo aquí. Pero si yo veo una venta de un producto que no lo encuentro en el 2A, y no lo encuentro en el 9, no lo encuentro en el 15, y no lo encuentro en el 20, no lo encuentro aquí, en ninguno de estos cuatro, pues ahora sí que por diferencia, entra la tasa general porque no está identificado, lo pongo aquí, porque aquí en el 16 van todos. Es decir, este es el que gana, ¿no? Este es como que el que gana, dice, aquí todos van. Después el 2A dice, no, tu medicina vas aquí. De repente tienes ese químico farmacéutico que compraron, que contrataron, yo te sugiero, le van a pagar 2,500 a la semana. Yo te sugiero ponerlo aquí en el exento, porque es un doctor. Por ahí dice, contratamos un doctor por 2,500 pesos, químico farmacéutico, y ese está en el artículo 15, creo que es en la fracción 16, es la que estábamos viendo, y ahí dice que los médicos no causan IVA, y supongamos que lo contratamos por honorarios. Ojo, porque si es un sueldo, el sueldo ni siquiera entra en estas fracciones, ni siquiera entra por aquí, en ninguna de estas, porque dice servicios independientes. Entonces un sueldo ni siquiera tiene cabida de hablar aquí en la ley del IVA. No tiene chance de meterlo aquí. Fíjate, si dijera aquí sueldo, imagínate que dijera sueldos, por favor no me lo pongas en ningún lado, porque primero leo el artículo 1, el primerito, y el 1 ¿qué te dice? Enajenen bienes. Después la fracción 2 ¿qué te dice? Servicios personales independientes. Palabra importante, un sueldo no es independiente. Y el tercero es las rentas, ¿no? El arrendamiento. ¿Qué significa eso? Que si tú haces otra cosa que no sean estas tres, y la importación, que la verdad no la quiero tocar. Si no haces estas tres, ni siquiera pienses en meterlo en alguna de los párrafos. Digo, del 16, 0 o exento. Ni siquiera lo pienses, porque no está aquí. Entonces, ¿qué es lo primero? Perdón, esa fue una aclaración importante que debe haber hecho. Primero es si estás enajenando algo, un bien. Lo segundo es un servicio independiente. Lo tercero, un arrendamiento. Todo lo demás ya ni siquiera entra en la ley del IVA. Ya ni siquiera le entra el cálculo. ¿Cómo que? Un sueldo. Un sueldo no es enajenación, un sueldo no es servicio personal independiente, un sueldo no es arrendamiento. No pensemos que es exento, ¿no? Imagínate que de repente, y de hecho sí la actividad dice, se pagan sueldos por tanto. Oye, está el 16, no, al cero, y de repente dices exento, ni siquiera está, perdón, ni siquiera está en el artículo 1. El artículo 1 es como la mamá de todos los artículos. Si el artículo 1 no lo tiene como contemplado, ya ni siquiera todos los demás lo pudiesen contemplar, ¿no?
el artículo 1 de cada ley de impuestos es como la mamá de todo lo demás, ¿no? Es como lo que genera todo lo demás. Si no entras ahí, ya no entraste por ninguno de los demás artículos. Entonces, varias aclaraciones. Sueldos, ese sí de plano ni me lo incluyes. El químico farmacéutico me lo incluyes ya en el exento. Quien no ve la actividad o tienen la opción, si gustan, lo pueden poner como sueldo, y por ser sueldo, ¿qué crees? Si me lo incluyes como sueldo, tampoco iría, ¿no? Bueno, y el cálculo general del IVA, ¿cómo sería? Tienes tus ingresos cobrados, vamos a suponer que son las ventas que tienes en tu actividad, y ya hiciste la suma al 16% en tus columnas, ¿no? 16 y al 0% y el exento, ¿no? Ingresos cobrados. Esos montos que tienes ahí no me indica, o déjenme ver, no me indica si ya incluyen el IVA. No me dice, no me dice. Déjenme ver. Calcular el monto de compras y ventas. Calcular el monto, ¿no? No me dice. No me dice si el importe que viene allí incluye ya el IVA. Entonces pónganlo en bruto. ¿A qué me refiero? Que si de repente dice venta de pañales, porque por ahí venden pañales, y fueran 1000, eso está en bruto. ¿Qué significa? Que cuando hagas la sumatoria de toda la columna del 16 de los ingresos, imagínate que son 10,000, pues eso le calculas en la tasa del 16. Eso se lo calculas. Y ese le vas a llamar IVA causado. O le vas a llamar como dice la actividad, ¿no? Pero ese sería el IVA causado, ¿no? Por todos los ingresos cobrados. Y todos los ingresos considera los cobrados, porque tampoco hace la aclaración. Ahora, haces otra columna igual, ¿no? Pero ahora para compras, ¿no? Para el área, para todo lo que tenga que ver con pagos. Tienes los pagos al 16. Imagínate que pagaste 5,000 en total. Pues también calcula el IVA, ¿no? Ahí se le vamos a llamar IVA acreditable. ¿Y cuál sería el impuesto a pagarle al SAT? La diferencia entre el causado menos el acreditable. Y le llamaríamos, no, perdón, le puse 50,000. Era 5,000 aquí en pagos. Es decir, ventas por 10,000 y pagos por erogaciones pagadas, ¿no? 5,000. La diferencia, a le voy a llamar, esto es lo que le voy a pagar al SAT, IVA a pagar. ¿Cuál es la diferencia entre decir IVA a pagar e IVA causado? La diferencia radica en que el IVA causado es todo lo que yo causé por mis ventas. Yo lo causé. Y el acreditable es el que yo pagué de mis facturas, de compras y de gastos. La diferencia entre y es lo que yo le tengo que pagar al SAT. Ahora, ahí en la actividad me dice que debo de calcular también retenciones, ¿no? La verdad, cuando yo veo una actividad que no me explica a detalle, la verdad, no, no te califico cosas que hasta para mí no están muy concretas. En la actividad te dice que hay que calcular retenciones. Y con toda honestidad, en ninguna de los renglones me dice que es más retenciones, en ningún renglón. Un favor, el único que puede tener retenciones es el químico. No veo otro que tenga retenciones. El local comercial dice vende. Si dijera renta, ahí también tendría que tener retención. Les voy a mostrar dónde están esos puntos importantes de nuevo. Es más, quizás hasta lo haga rápido, porque ahorita me conecto con otro grupo y ya voy un poco atrasado. Dice, compra de medicamentos, eso lo vemos al 0%, ¿no? Compra de champú, 16, dental, 16, frascos. Aquí tendría que leer en el 2A porque no recuerdo si el alcohol está al 0, pero según yo no, el alcohol no, estaría también al 16. Aquí vende una venta, ¿no? Fíjate, vende medicamento. Esta venta va al 0, ¿no? Así te vas una por una, y en donde yo le veo un problema es aquí.
Aquí yo tendría que calcularle una retención. Eh, ¿Cómo funcionaría la retención? ¿Le calculas el IVA? ¿Le calculas el IVA a estos 2,400? Es decir, 2,400 por punto, por el 16%. Lo voy a explicar de forma hablada. A ese IVA que determinaste, y espero lo anoten, lo divides entre tres. El IVA que te generó estos 2,400, ¿eh? Lo divides entre tres y lo multiplicas por dos. Eso se llamaría IVA retenido. Le retuve al doctor. Ah, espérenme, tengo un error. No, el doctor no causa IVA, entonces por ende no le puedo retener, discúlpenme. Aquí no funciona esto. No funciona eso. Entonces yo no le veo. Ah, sí, en el transporte. Aquí sí hay retención. Para la retención, por favor lean el artículo. eh, el 1A, por favor. Lean el 1A para la retención y les explico cómo va la retención, cómo funciona la retención en el Excel. Ya con eso prácticamente me despido. Eh, en el tema de retenciones, ¿qué significa una retención? Cuando yo contrato un fletero, no importa que sea persona física o moral, le digo, yo te voy a pagar, vas a mover todos mis muebles del edificio A al edificio B, y él me dice, te cobro 10,000, ¿no? Este es el pago que le tengo que hacer de su servicio. Ese servicio va a generar un IVA, ¿no? Del 16%. Cuando yo leo el artículo que les acabo de decir de el 1A, ese también lo tienen que leer. En el tema de retenciones, les pido de favor leer el 1A. Lean el 1A para el tema de las retenciones. Ahorita les explico cómo funciona. Lean el 1A. ¿Qué significa retención? Tú cuando haces un pago y tienes la obligación de retener, el SAT te dice, oye, ¿a quién le retuviste? Ah, pues le retuve al fletero. Dice el SAT, ah, pues págamelo a mí. Yo después le hago cuentas al fletero. Le digo, oye, fletero, ya pagaron de forma adelantada. Fíjate, el fletero a mí me tendría que cobrar 11,600. Pero hay una normatividad que me dice, oye, si tú le pagas al fletero, de estos 1,600, reténle, por favor, hazle una retención. Hazle una retención. ¿Cómo le hago la retención? Ah, pues esta cantidad me la multiplicas por el 4%. Eso es para todos, perdón, el 4% de los 10,000, perdóname. Es decir, ¿cuánto le tengo que hacer el pago yo? ¿Estás de acuerdo que yo originalmente le tendría que pagar 11,600 al fletero? 10,000 de su servicio, más 1,600 de este IVA. Él le tengo que pagar esto, pero el SAT me dice, no, oye, no le pagues eso, págale 11,200, hazle este pago. Y dice el SAT, a mí págame esos 400 vía retención. Tú que le vas a pagar al fletero. Yo después me hago bolas con el fletero. Ahora, cuando es un arrendamiento, porque si viene una renta allí, y está mal dicha la actividad, ahorita te digo, ¿cuál es? Es el día 11 de enero. El día 11 de enero, la actividad dice que vende un local, ¿no? Dice, vende un local. ¿Cómo vas a vender un local? Más bien, paga la renta. Aquí debería de decir, perdón, ni siquiera sería pagar. Bueno, más bien sí sería pagar. Aquí está mal dicho vende. Debería decir, paga la renta de un local, ¿no? El 11 de enero, ahí apúntalo en el 11 de enero. Debería decir así, paga la renta de un local. Déjame ver por cuánto, por 25,000. Hacemos el cálculo igual, ¿no? En vez de decirle yo aquí fletero, le pongo arrendador. Le voy a pagar al dueño del inmueble, ¿no?
Aquí me dice que son 25,000, ¿no? Le calculo el IVA y me dice que son 4,000, ¿no? Yo le tendría que pagar a ese arrendador la cantidad de 29,000, ¿no? Total. Esta es la total de la renta. Pero el SAT viene y me dice, no, no le pagues esos 29,000, reténle parte de esos 4,000. El 4%, la respuesta es no. El fletero es al 4%, ¿eh? Es algo que se los digo de forma directa. No les digo en qué artículo está, directa. Fleteros, 4. Arrendadores, vas a hacer esto. Vas a dividir entre 3 la cantidad del IVA, lo divides entre 3 y esa cantidad me la multiplicas por 2. Y lo que te salga, esa es la retención. Eso es lo que le hay que retenerle al amigo. ¿Es diferente al 4 a las 2/3 partes? La respuesta es sí. ¿En porcentaje cuánto es? 10.66, 66 y 66 hasta donde alcance, ¿no? Generalmente lo cortamos 10, 66, 67%, ¿no? En porcentaje. Y lo demuestro. Si yo multiplico 25,000 por 10.6667, se parece a este, mira. No es lo mismo, pero se parece, porque no es lo mismo dividir entre 3 y luego multiplicarlo por 2 que multiplicarlo de forma directa por 10.6667. Son cosas distintas. El SAT dice, oye, no le pagues a tu arrendador 29,000, quítale esos 2,667 y el SAT dice, ahí me los pagas a mí. ¿Vía qué? Retención. Eso se llama retención de IVA. Después dice el SAT, yo me arreglo con el arrendador, pero retén los 2,000. Ya no le pagues 29,000, págale 26,000. Este es el pago que tú le haces. Es como ahorrarte, ¿no? Entre comillas. Pero el SAT dice, no, no te estás ahorrando. Tú estás pagando todo. Fíjate, ¿cuánto estás pagando en totalidad? Estás pagando al arrendador 26,000 y le estás pagando al SAT 2,667. ¿Cuánto estás pagando en total? Pago total, 29,000 pesos. Simplemente una parte se lo pagas al arrendador y otra parte se la pagas al SAT. Pero esto se llama retención. En esa actividad dice retención. Nada más, yo veo retención en el número 11. No veo en otro lugar. Espero no equivocarme. No lo veo en otro lugar. Si ustedes identifican otro concepto, aplíquenlo. Pero yo no lo veo en otro lugar. ¿Y dónde están las retenciones? En el 1A. Leo el artículo 1A y leo todas las actividades que desarrolla la empresa. Pues bueno, me desconecto porque sigo con otro grupo. No sé si tengan alguna otra duda. Si no, nos vemos la siguiente semana. Y gracias por conectarse. Mande, dime. Sí, dime, Diego. Es que no veo bien no veo bien qué me escriben. No he podido enviar la tarea por cuestiones de trabajo. Sí, no te preocupes, yo te entiendo. Yo la verdad, a mí no me da tiempo ni de calificar, la verdad. Tampoco mi trabajo me da. Yo estoy del lado de profesor y yo te entiendo. Súbela cuando puedan. Sí, está bien. Sí, no se preocupen. No les puedo poner el 100 al 100%, pero. Y es porque me auditan en la escuela, entonces. Nada más súbanla. Y ya, por favor, no, no pasa nada si me la presentas después, en un sentido de que no te la acepto, o sea, no soy de los que, ya no te la acepto, no, súbanla y nos vemos la siguiente clase. Cuídense, este video va a estar grabado, ahí lo voy a subir, cuídense, nos vemos, bye, gracias por todo, bye. Igualmente, excelente noche.